Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña Bernardo Laris. Rodrigo, muy buenos días, Hoy, amigos del auditorio. hoy nos acompaña una persona, estamos de manteles largos, nos acompaña Ramsés Pech. Él es analista de la industria de energía y economía, es socio de Caravia y Asociados León y Pech Arquitectos. Lo puede seguir en Twitter como Economía Oil. Es realmente una persona que sabe del tema energético. Y Ramsés, te damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos ustedes desde la distancia. Ramsés, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, pues Bernardo tiene 1000 preguntas para hacerte, que te estuvo viendo y leyendo y para ver qué del tema energético, que realmente pues es algo que tienes que estudiar, tienes que saber, pero todo mundo opina, ¿no? Para entrar un poquito en contexto, o sea, la gran duda que nos surge a varios de los ciudadanos es qué tan bueno es invertir en energías limpias o hacerlo todavía en las energías tradicionales basadas en combustóleos, ¿no? En productos petroleros. Sí, ya, incluso aunque sea Bueno, gas, que es mucho más limpio este, que el petróleo, de todas maneras no es lo mismo que una energía limpia. Entonces, ¿qué escuchamos? Por un lado, a la Comisión Federal de Electricidad decir que los últimos grandes apagones han sido culpa de todas estas nuevas empresas que están produciendo energías limpias y las están inyectando al sistema nacional. Y por otro lado llega el presidente Biden a los Estados Unidos y vuelve a impulsar toda una serie de medidas para lograr las metas que en el Tratado de París se acordaron para reducir las emisiones de CO2. Entonces, un poquito aprovechando que estás con nosotros, nos gustaría irnos al origen. Si pudiéramos hablar un poquito de la gran reforma energética del 2014, si no mal recuerdo, ¿qué fue lo que se buscó en ella? ¿Sí? Y si de alguna manera se implementó correctamente. Bueno, si me permiten, vamos a empezar desde de la última pregunta, de la reforma energética. A ver, la reforma energética no es una política pública, hay que dejarlo bien claro. La reforma energética es una herramienta que nos debe de ayudar para hacer los planes para poder cubrir la demanda energética en nuestro país. Y la reforma energética no es simplemente la industria de hidrocarburos, abarca la de hidrocarburos, la parte eléctrica y una transición energética a la mejor utilización de las energías primarias. ¿Qué es lo que ha sido y lo que sucedió en el año 2015? Es que hubo una mala implementación, y lo digo desde el punto de vista de mercadotecnia, en donde nos dijeron que iban a bajar los precios y un montón de sinnúmero de informes e informaciones incorrectas. Técnicamente no era lo que se debía haber dicho. Eso es lo que hay que dejar bien claro. Segundo, hay que dejar establecido que antes del 2014, por más de 5 décadas, el mercado energético era controlado por las industrias, por las empresas productivas del Estado llamadas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Todos los privados tenían que licitar o ser contratados por estas dos empresas. Ninguna empresa podía hacerlo en una forma individual para poder cubrir la demanda del mercado. ¿Esto qué nos trae como consecuencia? Que hoy en día ya el dinero no es el suficiente que se le pueda asignar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad vía presupuesto. Se necesita una mayor inversión. Caso de esto es que este año se les asignaron casi 850,000 millones de pesos a estas dos empresas. Pero lo que estamos viendo es que para Pemex no es lo suficiente para incrementar la producción y la Comisión Federal de Electricidad no es lo suficiente para hacer la reconversión de sus plantas de combustóleo a plantas de ciclo combinado que pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono y lo del cambio climático. Diciendo lo anterior, hay que dejar que la reforma energética nos creó un mercado que apenas tiene 5 años. No tiene más que eso, por favor. Eso es lo que hay que dejar bien claro. El mercado nuevo en México tiene 5 años. Del 2014 hacia atrás fue un plan objetivo de la nación en donde surgieron estas dos empresas para tener la infraestructura necesaria para el futuro. El problema es que las administraciones anteriores, la actual, siempre han tenido una visión sexenal.
no una misión de largo plazo. Y eso yo lo puedo ver, por ejemplo, en Yucatán, que hay misiones de largo plazo, como he visto el crecimiento de la infraestructura, la inserción de la parte de renovables. Creo que un ejemplo debería ser el estado donde están ustedes, porque han tenido una misión de largo plazo. Y esa misión ha dado como consecuencia un crecimiento económico y una estabilidad que hoy en día, aunque son la ciudad más cara, pero tienen una misión de largo plazo. Bueno, dicho lo anterior, hay que dejar términos muy enfáticamente porque hay mucha confusión en la gente. Se hablan de términos de energías renovables, se hablan términos de energías limpias. Hay que separar dos cosas. A ver, en México tenemos la ley de transición energética que salió en el año 2015, que se basaba en la forma de generar la electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las energías limpias se considera a toda aquella que pueda producir menos de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt producido. Quiere decir que si yo agarro leña o agarro otro tipo de combustible y genero con eso electricidad y la emisión es menos de 100 kilos, es energía limpia. ¿Qué es lo que sucede con las energías renovables? Se consideran dentro de las energías limpias porque tienen 0 emisiones de dióxido de carbono, es decir, no utilizan combustible. Esto significa que la eólica, la solar, la nuclear y la hidroeléctrica, entre las más importantes, no generan dióxido de carbono. Eso que hay que dejarlo bien claro. Esa es la diferencia entre una energía limpia y una energía renovable que está dentro de la energía limpia. Lo otro, la otra confusión, a ver, la energía eléctrica no es la base de la energía, hay una confusión. La energía se deriva de la siguiente forma y son términos que hay que dejar bien claros en el auditorio. Existe lo que llamamos energía primaria. Y la energía primaria, dícese aquella energía que es tomada de la naturaleza, llámese minerales, materias primas o recursos que provienen, valga la redundancia, de la naturaleza, llámese crudo, gas, uranio, agua, la radiación solar, el viento. Eso se llama energía primaria. ¿Por qué? Porque no ha sido tocada todavía por el hombre, ni ha sido convertida en un transportador energético por medio de tecnología. Cuando nosotros tomamos la energía primaria, sigue lo que llamamos energía secundaria, y es cuando implementamos la tecnología. Y la tecnología, llámese generación de electricidad por medio de turbinas, o llámese refinerías que hacen la transformación del crudo en combustibles. Estas dos cosas se llama energía secundaria. Y me voy a ir primero en la parte de generación, en la parte eléctrica. En la generación de la parte eléctrica, mucho de lo que se utiliza de la energía primaria está siendo desperdiciada. Y ahorita voy a dar los términos de desperdicio. Y en la parte de refinerías hay que dejar claro, entre el 80 y el 85% del crudo que se extrae en el mundo se utiliza para refinar y más del 70% al 80% de lo que se refina se utiliza para el transporte. Entonces ya tenemos definido la electricidad y la refinación da el combustible para el transporte. Bueno, tenemos energía primaria, energía secundaria, y ya que tenemos la transformación, ahora, ¿dónde lo utilizamos? Bueno, utilizamos en la parte de los hogares, en la industria, en el comercio y en el transporte. Pero cuando la utilizamos, supongamos, por ejemplo, los motores de nuestros coches, no se genera una combustión completa, y una combustión completa significa que se queme todo el combustible. Como es una combustión semicompleta o una combustión incompleta, lo que generamos nosotros es calor, y ese calor y contaminantes van a nuestro entorno, y eso es lo que está causando el cambio climático, el desaprovechamiento de ese calor en los motores. En los hogares todo esto también se liga cuando dejamos prendida una luz, cuando gastamos en la cocina más el gas propano, en la industria cuando hay ineficiencias de la energía que estamos tomando en la parte eléctrica. Es decir, cuando yo hago mi balance de energía, digo, a ver, tomo de la energía primaria, voy a suponer 100, lo meto a transformar en la parte eléctrica y en la generación,
y en lo donde lo utilizo solo consumo, en México, voy a dar este dato, se consume nada más el 30%, se utiliza. El 70% de la energía que tomé de la parte primaria se desaprovecha y eso genera calor, dióxido de carbono, monóxidos y contaminantes, y eso es lo del cambio climático que estamos viendo hoy en día. Ahora, tecnológicamente no, yo diría que prácticamente se podría decir que no se puede utilizar la energía primaria de manera directa ya en el uso del hogar, de la industria, del transporte. Claro. Sí, o sea, tenemos que pasar por el proceso de transformación que nos dé la energía que estamos requiriendo para el proceso X o Y. Exactamente. Como lo acabo de definir, es correcto. Y para hacer eso tecnológicamente necesitas dinero. No tenemos. Y si no tienes dinero por parte de la iniciativa de la inversión pública, ¿quién tiene que hacerlo? La inversión privada. Pero si la inversión privada la limitas para que pueda hacerlo, entonces vamos a tener un desfase cuando menos de 10 años en México. ¿Por qué te digo yo esto? A tu pregunta de John Biden. A ver, el día miércoles John Biden dio un discurso y explicó lo de la fractura hidráulica y todo lo demás. A ver, también no hay que confundirnos. A ver, lo que llaman los terrenos federales, si podemos dividir el mapa y podemos ponernos en el centro, del lado izquierdo donde está California, ahí está concentrada la mayor cantidad de terrenos no federales. Y de Texas hacia el lado derecho son terrenos privados, es decir, que los privados pueden hacer lo que quieran con sus terrenos. Okay. ¿Qué es lo que va a hacer Joe Biden? Y eso es importante. Y lo recalco, no es Joe Biden, es Estados Unidos. Y lo voy a recalcar de la siguiente forma. ¿Se acuerdan en el año 1973 cuando tuvieron problemas de gasolina, que carestía, porque Arabia Saudita les dijo que no les iba a mandar crudo? Sí, cuando se salió la campaña de usa tenis y ve en tenis al trabajo, ¿no? Algo así en Nueva York. Exactamente, ¿te acuerdas? Entonces salió el presidente Ford y dio una serie de estatutos, y en ese momento Estados Unidos se planteó que en 45 años tendría que ser autosuficiente, tener la mayor tecnología y volverse el país exportador de crudo. Lo alcanzó en el 2015. ¿Se acuerdan que en el 2015 quitaron la remoción que Estados Unidos no podía exportar? A partir del 2015 ya exporta entre 3 a 4 millones de barriles diarios. Está produciendo más de 11 millones de barriles diarios. Y además tiene las reservas más grandes. Claro. ¿Y sabes cuánto consume de electricidad por hora? 350,000 megawatts, cuando en México consumimos 35,000. Imagínate. Es horas luz de diferencia. De diferencia. Entonces, Joe Biden lo que dice, a ver, Estados Unidos utiliza el 33% y 67% rechaza a la atmósfera de la energía primaria, como platicamos. Entonces dice, a ver, esto que íbamos a hacer una mejor eficiencia de la toma de energía primaria, lo vamos a adelantar 10 años. Lo iban a hacer en el año 2033 y la política la adelantaron en 2021. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que los trabajos de la industria de hidrocarburos y eléctrica en la parte técnica e implementación de tecnología ya no es el suficiente volumen de trabajo. Entonces, ¿cuál es lo que vas a hacer? Nuevos empleos en donde tú captures dióxido de carbono, creas energías renovables, cambias la infraestructura de la manufactura de coches de base fósil a eléctricos y generas una nueva forma de empleos que ya están en decadencia. No me llamo decadencia que vayan a desaparecer, sino la tecnología ya los está diciendo que tienes que cambiar. Exacto. En cambio, en México todavía estamos pensando en que cómo le vamos a hacer en este sexenio, cuando ya se están adelantando. Por ejemplo, el Reino Unido ya tiene la revolución verde. La Comunidad Europea ya está haciendo inversiones y lo estamos viendo en parte agrícola y todo lo demás. Estados Unidos se dio cuenta que China también ya está haciendo la parte de renovable, que va a entrar hasta el año 2030. Rusia, bueno, le está costando trabajo. Arabia Saudita está entrando. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Dice, a ver, señores, ya me di cuenta que la industria de hidrocarburos está ocupada. Ya no es negocio para nosotros. Vamos a inventar un nuevo negocio que se llama limpiar al mundo. Y limpiar al mundo significa energías limpias, recapturar dióxido de carbono, recuperar metano, generar nuevos empleos en la parte ambiental,
revisar que no se esté emanando cierta cantidad de calor en los coches, generando carros eléctricos. Ya ves que allá en la capital de Yucatán, ahí en Mérida, en ciertos centros comerciales ya hay para instalar tu carro eléctrico, Ya, para sí. que lo puedas cargar. Entonces, por eso les digo a ustedes que ustedes sí tienen una misión de largo plazo. Oye, quería yo preguntar, Ramsés, dentro de todo esto que vas planteando, un paréntesis nada más, ¿qué tanto es verde? Porque creo que es cultural. ¿Qué tanto es verde tener un coche eléctrico o tener uno con combustible fósil? Y te pregunto eso porque para hacer andar el coche eléctrico hay que, bueno, hay que usar precisamente combustible fósil para tener electricidad, para poder ponerle al coche, ¿no? Pero veo que culturalmente, por ejemplo, los jóvenes creen que les gusta más comprar un coche verde porque están ayudando al medio ambiente de alguna manera. Mientras que los que estamos un poquito más grandes pensamos en el tema de la gasolina, que sea más barata, que el coche sea más económico, ¿no? Bueno, a razón de esto te voy a decir lo siguiente que estamos platicando. ¿Se acuerdan que les dije que el 85% de lo que del consumo a nivel mundial se manda a refinar y Sí. todo eso se utiliza para combustibles? Bueno, hay que dejar bien claro, la industria de hidrocarburos, sobre todo el crudo, no va a desaparecer la próxima década o el año que viene. Eso no es cierto. El crudo va a seguir continuando porque no creo que las economías alcancen para cambiar rápidamente y drásticamente las economías emergentes a carros eléctricos, ni que tengan la infraestructura, ni el dinero, ni todo lo que se pueda dar, ni el Banco de México, ni el Banco Mundial, ni el BID, ni nadie va a dar el dinero porque tienes que retornar ese dinero. Lo que hay que dejar bien claro es que en México no hemos visualizado en cómo debemos de invertir. Y te lo digo, por ejemplo, ahorita de la parte que me platicas del transporte de combustibles. Como no va a desaparecer esto, lo que está sucediendo con los carros eléctricos es quién va a hacer la manufactura de estos carros eléctricos, y alzó la mano Estados Unidos. ¿Cómo voy a generar yo la electricidad? Está pujando porque sean energías limpias. No importa si son renovables, eólicas, hidráulicas, sino también puedes quemar combustibles. Uno de los factores que afecta aquí en México es que el 60-65% de nuestra generación de electricidad es a base de gas natural, que no es una energía limpia porque produce más de 300 kilos de dióxido de carbono por cada megawatt. El gas natural, aunque tenga una molécula y se puede disolver en el medio ambiente. Entonces, hoy en día vamos a depender mucho de cómo lo generamos, quién lo genera, sobre todo la materia prima. ¿Cuánto nos va a costar un carro eléctrico? Si tenemos el poder adquisitivo, si hay las facilidades. En Estados Unidos tú sabes que por $100 te dan un carro o haces un pago mensual de un carro. Hay muchas facilidades allá para los carros. Y ahorita los carros eléctricos, Joe Biden me imagino que el próximo año va a dar esas facilidades de que la gente pueda tener eso. Te hago la pregunta, ¿aquí en las agencias de carros nos pueden facilitar eso? Todavía no. No. No hay manera. Oye, Ramsés, a ver, me surgen aquí varias dudas. ¿El gas natural es más sucio que el combustóleo? Entonces, no. La construcción de la Mérida 3 y la Mérida 4, que son de ciclo combinado, que pueden utilizar gas y combustóleo, yo pensé que era más limpia que la Mérida 2, por ejemplo, que es de puro combustóleo. No, el combustóleo es más contaminante que el gas natural. El combustóleo produce más de 600 kilos y el gas natural 340. Entonces, Te lo voy a decir así. Entonces, gas natural es más limpio que el combustóleo, pero de todas maneras sigue siendo sucio. O sea, no es una energía limpia. Ya me quedó claro. De acuerdo a la política que tenemos en México de los 100 kilos. Sí, otra duda. Cuando se abre Petróleos Mexicanos al capital privado, ¿qué tanto podría pasarnos lo que sucedió en Rusia? Ahorita que comentaste todos los países, el que más retrasado va es Rusia, donde sabemos que hay una gran corrupción y que la industria petrolera fue comprada por la antigua élite que estaba al frente de la Unión Soviética o capitales emergentes que se dieron alrededor de estos grupos. ¿Eso podría llegar a suceder en México? ¿Podría ser algo que estuviera ahorita tratando de evitar la 4T?
No, mira, y nada más déjame terminar lo del gas natural para cerrarlo. A ver, el gas natural químicamente solo produce una molécula de carbono, produce una molécula de carbono porque tiene carbono y 4 hidrógenos. Cuando se va a la atmósfera es más fácil que se pueda disolver comparado con el combustóleo que tiene más de 8 hasta 20 moléculas de carbono. Imagínate cuánto dióxido de carbono no produce el combustóleo. En cambio, el gas natural produce solo una molécula de dióxido de carbono. Y ahí cierro el paréntesis. Sobre referente a Pemex que se convierta en algo privado, no puede suceder esto. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el Consejo de Pemex está la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. Para que pueda entrar un privado, tendría que comprar las acciones o inyectar capital y estar sentado en la mesa del Consejo. Entonces, Pemex no está privatizado, nunca ha sido privatizado y no podrá ser privatizado. Pero lo que se comenta luego es de que lo que se quiere, o el capital privado lo que quería era quebrar a Pemex para que ya en quiebra se vendiera y pudieran hacerse de... Entonces yo me echo unos 15 años para atrás. Pemex fue creado para crear infraestructura para poder cubrir la demanda de combustibles y la exportación de hidrocarburos. Uh-huh. El problema que Pemex es que en sexenios anteriores se utilizó y todavía se sigue utilizando como la caja chica, y eso te lo doy como un ejemplo. ¿Te acuerdas que México le dice a Pemex, hey, págame derechos e impuestos? Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Me vas a pagar el 75 hasta el 80% de ese dinero. Y decía Pemex, ¿pero cómo le hago? Pues si no me da con el dinero. Así la descapitalizaron. Pues, entonces dice, pues vete a pedir dinero a los bancos, ve a colocar bonos, ve a colocar toda esa deuda, y ese dinero lo utilizas para que entre por ti y me lo pasas para mí al gasto corriente. Eso es lo que sucedió con Pemex y por eso ves que las calificadoras dicen que la calificación del país está muy ligada a la calificación de Pemex, porque Pemex fue utilizado como un vehículo para que entrara el dinero y en ese momento se utilizara para el gasto corriente. Hoy la deuda es de más de 100,000 millones de dólares. ¿Qué está sucediendo hoy? Que también la actual administración no ha cambiado eso porque sigue cobrándole derechos e impuestos, que ya bajó al 54%. Sí, pero le sigues cobrando comparado con una empresa privada. La empresa privada su máximo es 30-35% que pagas de ICR. Entonces, en diciembre, en el Senado, se metió una política en donde están solicitando que el DUC, que llamamos nosotros, el derecho de la utilidad compartida, baje de 54 a 35 para que tenga flujo de efectivo adicional. Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año pasado le ayudó, pero este 2021, ante la contracción económica que hoy dijo en los preliminares el INEGI que caímos 8.5%, no creo que vamos a tener la misma recaudación, aunado ahorita que tenemos todo un problema económico cada una de las pymes. Entonces, dicho lo que te quiero decir es que Pemex, hasta que no lo dejen crecer, porque lo voy a decir así, Pemex es un puberto que no lo dejan crecer, todavía está en la casa. No lo dejan salir todavía. ¿Pero tiene posibilidades de crecer? De sobrevivir, siempre, diría primero. Sí, y siempre y cuando le permitan cambiar el DUC del 54-35. El gobierno asuma la deuda parcialmente, cuando menos el 50%, porque lo utilizó para eso, y que lo reconozcan. ¿Se acuerdan en el año 2015 cuando se negoció el contrato colectivo de Pemex con el sindicato? Y se dijo ahí en la reforma energética que ese dinero de los pasivos de las jubilaciones pasaba a ser una deuda de la nación. Entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año le da un dinero para cubrir esa parte de esos pasivos. ¿Por qué no lo puede hacer lo mismo? La pregunta es que en México el problema que tenemos es que el presupuesto que cada año nosotros se aprueba en la Cámara de Diputados, por ejemplo, 2021, el 66% es de desarrollo social y solo el 28% de desarrollo económico. Uh-huh. Y otra cosa también, a partir del año 2021, los países en el 2020, el crecimiento económico que está ligado al PIB, lo dejaron fluctuar libre. No se preocuparon por eso, porque ya sabían que iban a perder, pero se preocuparon en el desarrollo económico. Y el desarrollo económico refiérese a que la población tenga la capacidad financiera
y de dinero para que pueda circular el dinero en tu mercado ante una contracción del crecimiento económico en el mundo. En México estamos haciéndolo al revés. Estamos preocupados por el crecimiento económico, pero no por el desarrollo económico del mercado interno. Por eso estamos viendo lo que está sucediendo en la contracción económica en regiones, falta de desempleo. Hoy en México tenemos más de 2 millones de personas que a partir del 1 de enero están desempleadas, y eso, tomando el salario mínimo y todo lo demás, resulta ser que son casi 16,000 millones de pesos que dejaron de circular en la economía a partir del 1 de enero. Entonces, ¿qué es importante? ¿El crecimiento económico o el desarrollo económico? Pues tienen que ir de la mano, ¿no? Pero acuérdate como nos decían, o primero el 1, o primero es el 1 y luego el 2. Y el 1 es el desarrollo económico, apoyando a las pymes, buscando programas. Eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Por ejemplo, los bancos tienen mucho dinero, pero las tasas de interés que vas y pides a una pyme, pues te saca, porque te piden descuentos hoy en día. Te queda fuera del mercado totalmente. Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo mucha gente? Bueno, pues tengo que recortar personal, solo tengo una entrada de dinero, tengo que ver cómo ahorrar mis costos, tengo que reducir. Hoy que todos están trabajando en su casa, ver cómo se puede trabajar. Hoy la nueva ley de trabajo que ya se metió, que tienes que tener una computadora, bueno, un montón de cosas. Entonces, primero, desarrollo económico. Es lo primero. Porque si no tienes desarrollo económico, ¿de qué te sirve? Y la otra cosa, hay una ecuación que acabo de terminar de un teorema. Ahorita se lo voy a pasar yo al ratito para que lo tengan. A ver, en el 2021, las economías van a crecer, número 1, como indicador, el volumen de combustibles consumido, porque te va a dar cuánta gente se está moviendo, ¿vale? Número 2, ¿cuál es el crecimiento de la actividad secundaria y terciaria? La secundaria, acuérdense, es donde se transforma la primaria, que es la agricultura, los recursos naturales y todo lo demás, porque la terciaria está colapsada, donde se dan los servicios. Si la terciaria está colapsada, significa que en la secundaria no hay negocios. Entonces tú tienes que ver que el transporte se mueva para que la actividad secundaria y terciaria exista un crecimiento. Y la tercera más importante es tener a un número de población con una mayor cantidad de vacunas por 100,000 habitantes. ¿Esto qué significa? Que entre más gente se sienta vacunada, menor va a ser la incertidumbre que tengan de regresar a su trabajo. Aunque expliquémoslo al público, esta vacuna es emergente. Eso hay que entenderlo bien claro. No es una vacuna que ya está aprobada como la poliomielitis y todo eso que nos ponen de chamacos. Veremos qué sucede todavía. Exactamente, veremos, no hay una definición. Y tercero y último, hay que entender que el virus afecta a los organismos y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias de cada individuo que tuvo el virus. Ok. Ya lo agarraron, ¿cuáles son las variables que hay que tener en cuenta? Es decir, a ver cómo regresan a trabajar, a ver qué secuelas van a tener, porque lo que estamos viendo de secuelas todavía es muy poco el tiempo para poder saber. A lo mejor hay, no sé, algunas otras peores a muy largo plazo, o puede ser que sean las que están hasta ahorita y punto, ¿no? Pero sí, hay incertidumbre. Ejemplo, he revisado estudios, por ejemplo, del virus, y bueno, no es mi vocación, pero he visto placas que los pulmones están dañados. Los pulmones en una actividad, por ejemplo, en la industria energética es muy importante. Imagínate 42 grados centígrados al calor, o allá en la península ya sabemos cómo están los calores. Imagínate trabajar y tu pulmón está afectado. Claro. Ahora, imagínate en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el aire, y eso hay que dejarlo bien claro, tiene una cantidad de 13 a 15%, y cuando está en nivel de mar tienes 22%. Imagínate el aire en la Ciudad de México, que es tomado por la combustión de coches y te lo devuelve y consume más oxígeno. Es decir, que la calidad de oxígeno no es la suficiente en la Ciudad de México. Por eso estamos viendo mayor cantidad de gente con problemas de salud con el virus. En cambio, cuando estás a nivel de mar hay una mayor cantidad de oxígeno en el aire. Entonces, si tú me dices, y en conclusión todo lo que hemos platicado, es que Estados Unidos ya tiene un plan estratégico en donde el nuevo negocio va a ser remediar al medio ambiente, tener economía circular, saber reciclar, reutilizar, rechazar
y saber cómo tomar las energías primarias de la naturaleza, contar con el dinero suficiente para la inversión, tener un plan de largo plazo para poder hacer frente en el año 2050 y sobre todo entender que este virus no es el primero que vamos a tener varios. La pregunta es, hoy en día, ¿cuánto estás invirtiendo en tu energía y en tu salud? Y en energía me refiero a cómo estás transformando la energía primaria para utilizarse de largo plazo. Bien. Por favor. Ramsés, como va avanzando el tiempo, ahorita para tratar de aterrizar en una cuestión muy concreta que justamente fue lo que nos hizo invitarte al programa para platicar contigo y que creo que esta plática va a quedar corta. Sí, me queda claro. Hemos brincado a muchos otros conceptos, ¿no? También que tienen que ver con políticas económicas en lo global, más allá de la energética. ¿Qué tan culpables son todas estas nuevas empresas que han surgido aquí en Yucatán, ¿sí? Que están generando energías renovables, ¿sí? Como claro, la eólica o la fotovoltaica? Como Jinko. Están entregando la energía al sistema de la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Federal de Electricidad dice que los últimos grandes apagones se deben a que hubo una sobreoferta en un momento en que la demanda era baja y que eso les desequilibró todo el sistema. Bueno, a ver, lo que hay que explicar bien y dejar claro, por ejemplo, la península de Yucatán, lo voy a decir en números cerrados. Supongamos en épocas de verano, consumen 2.500 megawatt por hora. Por hora. Pero solo se están produciendo 1.000, 1.200, 1.300. Es decir, el 50% no lo genera la península. Lo que hace es que el SENACE lo trae de diferentes partes de la República para compensar esa falta de electricidad. Es decir, a la península le falta el 50% de generación. Hay que dejarlo claro. Segundo, la Comisión Federal de Electricidad no es quien dictamina quién se puede conectar o hacer la interconexión en la red eléctrica de nuestro país. Es el SENACE. Y el SENACE hace los estudios respectivos para que tú te puedas conectar. Y en donde te dice si te puedes conectar o necesitas hacer una inversión de reforzamiento de las líneas de transmisión o hacer una nueva. Eso hay que dejarlo bien claro. La Comisión Federal de Electricidad no puede dictaminar quién o quiénes se pueden conectar. Eso es el SENACE. La Comisión Federal de Electricidad, hay que dejarlo bien claro, es una empresa dentro del mercado eléctrico donde puede generar y puede suministrar electricidad, más no puede influir. Y lo que está haciendo la comisión es que, como decimos nosotros, si tú no dices lo que te está afectando en tu mercado y no lo reclamas, pues nunca vas a tener una participación mayor. Es lo que está haciendo la comisión. Está dentro de la ley. El problema es que los privados no están haciendo lo mismo que la comisión porque han quedado en shock pensando que la Comisión Federal de Electricidad es la que manda en el mercado eléctrico, y no es cierto. La Comisión Federal de Electricidad lo que tiene es la potestad que le dio la nación para poder transmitir la electricidad a través de las líneas de transmisión y distribución, que a lo cual cada año hay una tarifa que sale en el diario oficial de la Federación en donde se determina por cada kilowatt cuánto tiene que cobrar a los generadores y a los suministradores de la Comisión Federal de Electricidad. Dicho lo que te estoy diciendo y establecido es, el problema que tiene la Comisión Federal de Electricidad y lo que ha comentado es lo siguiente: las energías, llámese eólica y solar, no producen la generación de electricidad a la velocidad que ellos necesitan que se transmitan las líneas. ¿Por qué? Porque las líneas en nuestro país necesitan manejarse a 60 MHz o 3.600 revoluciones por minuto para que la electricidad viaje. ¿Qué es lo que sucede? Y no es en la eólica, hay que dejarlo claro, la eólica no es el problema, es la fotovoltaica. ¿Por qué? Porque la eólica tú no me van a negar, el aire día y noche está funcionando, ¿vale? ¿Qué es el problema? Cuando entra la fotovoltaica a las 7 de la mañana, algunas plantas de la Comisión Federal de Electricidad se tienen que salir para darle acceso, como dicta la política, a este tipo de energías. Entonces, ¿qué dice la Comisión Federal de Electricidad? Oye, entra la fotovoltaica y la fotovoltaica me hace apagar unas plantas, pero las plantas no las puedo poner a hacerle de todo, apagarla en toda completamente. Apagarla y prenderla.
Sí, tengo que dejarlas prendidas con cierto movimiento, porque en dado caso que el sol no salga en un periodo de tiempo, entonces lo que se tiene que hacer es que prenden las plantas. Y dice la Comisión Federal de Electricidad, y ese consumo de gas natural, ¿quién me lo paga a mí? Y eso es lo que está diciendo la Comisión Federal de Electricidad, que no hay una cosa equitativa de cuando entran las plantas. Vuelvo y recalco, los paneles solares, la única forma que pueden ser aceptados ante la baja inversión que se ha hecho en transmisión es que tengan baterías. Es la única forma. Volvería muy costosos en su operación. En este momento sí, porque las baterías no están desarrolladas. Eso sí causaría un gran problema. Lo que sí podría hacerse es en la parte eólica, que todos lo hemos visto, cuando va uno a Progreso, ya ves lo que ya se pusieron ahí en la parte, y corre aire bueno. Entonces, la parte eólica yo no creo que tenga ningún problema, pero la parte de fotovoltaica. Solar, la fotovoltaica es el problema donde se radica. Cuando tú haces el análisis por hora, te das cuenta que a las 7 de la mañana, entra la fotovoltaica y salen plantas de ciclo combinado a nivel nacional. Y eso es lo que se queja la Comisión Federal de Electricidad. Pero la eólica está a las 24 horas con un mínimo y un máximo de acuerdo a la velocidad del viento. Y sí, dependiendo del mes. Va así, pero no tiene picos hacia abajo. Sí, y lo que dice la Comisión Federal de Electricidad es que la fotovoltaica no crea una armonía de la electricidad, de la frecuencia que necesita para transmitirse en las líneas. Entonces, ¿quién te puede dar una armonía? Simplemente las plantas, como por ejemplo la de ciclo combinado, porque son turbinas que prenden y jalan la electricidad y se mueven y lo sube a cierta velocidad. En cambio, la fotovoltaica no, es una velocidad que tiene que adaptarse y hacer el balance del SENACE. Entonces, a tu pregunta es, ¿cuál es el problema? El problema es que no existe una armonía entre el SENACE y los privados, aunado que la Comisión Federal de Electricidad lo que está haciendo es presionar para que puedan reconocerle costos y pueda ganar una mayor participación en el mercado a aras que le ha costado hacer la reinversión para poner plantas de generaciones más eficientes. Ese es el problema que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y te voy a dar un ejemplo. Al público, cuando tenga su recibo a la mano de luz, en la parte doméstica, en la parte izquierda dice cuánto cuesta la electricidad en el mercado eléctrico mayorista. Y ahí te van diciendo, a ver, distribución, transmisión, el SENACE y todo lo demás. Suma todo eso, lo que te da ahí, no le quites el subsidio, súmalo, y luego la suma total lo divides el costo de la distribución entre el total, y te vas a dar cuenta que por cada peso que tú estás pagando en tu recibo de luz, entre el 40 y el 45% se va en distribución. ¿Qué quiere decir? En infraestructura de en las líneas que tenemos en nuestras casas, los transformadores, las subestaciones, se va ahí el dinero. Y en la generación de electricidad solo es el 20 al 25%. Ah, mira qué interesante. Entonces, la pregunta es, no se vayan con la finta. El problema que tenemos en la península es que el costo que llega a la electricidad, porque viene de otra parte de la República, hace caro la electricidad. Okay. Entonces, en la península solo hay una línea de 440, una línea de 115 y de 230 que ya no tienen la capacidad. Eso es lo que tenemos que ir pensando. Ramsés nos comenta producción que se está acabando el tiempo y la verdad es que quedan muchas preguntas todavía sobre la mesa. Sí, sobre todo, ¿qué va a suceder? Sí, pues yo les propongo algo, si ustedes lo ven a ver, ¿por qué no hacemos un programa cada 15 días? Ponen preguntas específicas del auditorio y todo lo demás, y abramos un espacio para la península porque sería genial. Con el Tren Maya, pues va a jalar electricidad. Así es. Va a jalar gente, va a haber incremento de demanda, o sea, va a haber muchas cosas que no lo estamos viendo desde ahorita, pero la pregunta es, acuérdense que cuando hay más población necesita servicios, y servicios significa electricidad. Por ejemplo, ahorita en el estudio, el 99.9% de las cosas que tú estás usando necesitan electricidad. Sí, claro. Pues te agradezco mucho, Ramsés, y de verdad pues nos escuchamos en 15 días. Él es Ramsés Pech, un yucateco que ha trascendido más allá de nuestras fronteras, del cual estamos muy orgullosos. De verdad, Ramsés, gracias. Sí, qué gusto. No, de nada, y bueno, y la gente que nos escuche,
si lo ven a bien, orientémosla cómo pueden hacer negocios, porque ante esta crisis creo que hay que orientarlos cómo hacerlos. Totalmente. Muchísimas gracias, Ramsés. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida. Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Y bueno, Bernardo, muy interesante la participación de Ramsés Pech. Realmente es algo que va funcionando, y para entenderlo hay que saber de eso realmente. Hay que hablar con los expertos. Con los expertos, definitivamente. Nos llevan al baile, ¿no? Así es. O sea, si te dicen que si reforma, que si no reforma, que si monopolio, que si no monopolio, que si para estatal, que si no para estatal, que si inversión privada, que si no inversión privada. Tienes que saber. Y que está en la jugada, claro, que conoce por dónde están moviendo los intereses y que más o menos percibe lo que el país requiere. Por cierto, ya suenan los aspirantes a las diputaciones federales. Bueno, unos ya suenan y otros ya se inscribieron por parte de los partidos políticos. Oye, están empezando a sonar, todavía no se suenan. No se suenan entre ellos. Que esperemos que se manejen en campañas más bien propositivas, aunque sabemos que las campañas negras pues, las estarán manejando en redes a través de bots, ¿no? Así es. Bueno, ha funcionado y les ha funcionado muy bien ese tipo de cosas. Muy triste, pero les ha funcionado. Las campañas negativas, o sea, como seres humanos, o sea, nos llama más la atención el mal, el accidente, la catástrofe, que la construcción. Son mayorías de rechazo. Yo así les pondría. Ah, qué te digo, pero a ver, porque explícalo, suena muy bonito. Oye, pero son mayorías de rechazo. Tú en las redes sociales, tú pones el policía que devolvió una cartera con 5,000 pesos que estaban adentro y todos le ponen 2 likes o 3, ¿no? Sí. O sea, cuando es algo muy plausible. O rescatan a una señora que estaba cayéndose ok. Pero no tienes que decir que Bernardo Laris es un pelafustán porque se llevó tal cosa. Bueno, y todos, pero mira, todos aparecen, ¿no? Todo lo que sea negativo, digamos, le da interés a la gente. Todo lo positivo, muy poco. Recuerdo en una reunión donde la mayoría de las amistades estaban platicando de lo mal que estaba el cine de Hollywood, ¿sí? Que ya estaban dando demasiada inclusión, que estaban haciendo películas donde aparecían personajes LGBT, etcétera, bastante en contra. De repente alguno de ellos empezó a compartir o a mostrar un pequeño video donde un cuate que estaba arreglando ahí en un poste de luz los cables, se electrocuta y se quema. ¿Sí? Y se ve así. No, eso habrá tenido ahí sí, todo un mundo miles de feliz, vistas. Muertos de risa, lo veían y se reían. Y yo decía, ¿cómo te puedes reír? ¿Sí? De ver el mal que le está sucediendo a Porque alguien? son mayorías de rechazo. Sí. Es todo lo negativo, todo lo que tenga algo de morbo. Es parte de la condición humana. Y como humanos, creo que el primer paso que debemos dar cada uno de nosotros es reconocernos que eso está dentro de nosotros. ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Fíjate que esto que estás planteando, el tema de las redes, de alguna manera tendrá que cambiarse o tendrá que regularse. Y ahorita viene a colación después del tema de nuestro amigo Donald Trump, digo nuestro, de los yucatecos, de los peninsulares, no, de Donald Trump, que una empresa privada lo cayó, y me refiero a Twitter. ¿Hasta dónde la empresa tiene derecho a callar a alguien, o hasta dónde la libertad de expresión puede ser pues superior a ese interés? Y lo digo de la siguiente manera. Este caso, que crees sui generis, callaron al hombre más poderoso del mundo, ¿no? Una empresa que cuando tú te suscribes tiene sus términos y te dice, oye, no podrás hacer esta cosa, no podrás mentir, una serie de cosas. Y cuando ellos consideran, que ahí es donde viene el tema, ¿no? ¿Cuándo yo puedo considerar que está bien o está mal? Que estás ya actuando mal, te saco del aire. ¿Qué opinas de eso? Te lo voy a poner de otra manera. O sea, yo sí creo que tienen que haber límites. ¿Y por qué deben de haber límites? Vámonos
a otro extremo. Quizá no sea el mejor ejemplo, pero ¿a ti te agradaría ver que tu hijo o tu hija de 5 años, cuando se refieren a su mamá, cuando le hablan a su mamá, lo hicieran a insultos? O sea, que en lugar de decirle, oye, mamá, tengo hambre, Sí, ¿podrías dar algo de cenar? Que la insultaran y le exigieran, a base de insultos, la cena. Tú, como papá de la criatura, como esposo de tu esposa, ¿no? ¿Qué sentirías? ¿Lo permitirías? Pues no. ¿Dirías, hay libertad de expresión en esta No, casa? no. ¿O tratas de educar? De educar y de encaminar. Entonces, yo creo que en ese sentido sí requerimos como sociedad armar las bases de educación para generar los contenidos en los que queremos crecer a las futuras generaciones. ¿Sí? Y ahí tenemos ¿Y tú crees que las redes tienen, tú crees que la empresa privada tiene derecho a callar a un... No, pero la empresa privada sí tiene obligación con el Estado de que se cumplan dentro de los servicios que dan, ¿sí?, lo que el Estado le está solicitando. O sea, por ejemplo, a los restauranteros hoy en día le piden una serie de requisitos para poder abrir con sana distancia. Claro. ¿Sí? No pueden hacer lo que se les antoja y no pueden tampoco permitir que el comensal que va a su restaurante haga lo que se le antoja. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas. Entonces yo creo que sí pueden existir, y lo hay en la radio y televisión. Tenemos ciertas normas en las que si hacemos algunas cosas o decimos algunas cosas, incluso se pierde la concesión radiofónica. Pues sí, eso suele suceder y ojalá y que tomemos en cuenta todo esto. Bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya sintonizado el día de hoy. Creo que fue una muy buena entrevista la de Ramsés. Creo que nos quitó muchas ideas y deberíamos de platicar la próxima semana si tenemos chance. Nos quitó ideas y nos dio otras. Nos dio otras. Oye, no, pero si podemos platicar la próxima semana precisamente de las libertades y la libertad de expresión, hasta dónde y cómo, ¿no? Ay, ahí estaría muy bien que don Manuel se sume, porque claro, él con su vasta experiencia nos puede aportar un montón de ejemplos pues que harían significativo el tema. Así es. Pues bueno, le agradezco mucho a Bernardo Laris y yo soy Rodrigo Menéndez, me despido y nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.